Vamos a compartir un rato unas palabras sobre la gran poeta chilena, Premio Nobel de Literatura, primera Premio Nobel Mujer Latinoamericana, que de alguna otra manera sentó una obra muy importante en la poesía y en el magisterio. Quizás esas dos son dos de las ramas más importantes. Quisiera comenzar citando un fragmento del discurso que dio el 10 de diciembre de 1945 cuando le fue otorgado el premio Nobel. Les voy a decir que mi charla va a versar de la primera. Voy a hacer una introducción de la escritura de la mujer, como un recorrido histórico breve sobre la escritura de la mujer en la Edad Media, en el Renacimiento, y cómo las mujeres tuvieron que ingeniársela para poder lograr escribir, porque siempre estuvieron vedadas para escribir, entonces tenían que hacer ciertas circunstancias. Luego hablaré un poco sobre las vanguardias, porque la poesía de Gabriela Mistral está inserta dentro de este movimiento de vanguardias, para explicarles, seguramente ya saben, pero darles algunos conceptos sobre lo que significa la vanguardia y lo que significa la vanguardia poética chilena, en la cual están comprendidos poetas como Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Pablo Neruda y la misma Gabriela Mistral. Y luego hablaremos algunos aspectos relacionados con la vida de ella, su literatura, cómo se enmarca dentro de la historiografía literaria. Y por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas españolas y portuguesas. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda asistida por folclore y su poesía milenarias. Dios guarde intacta a la nación ejemplar, su herencia y sus creaciones, su hazaña de conservar los imponderables del pasado y de cruzar el presente con la confianza de las razas marítimas vencedoras de todo. Mi patria, representada aquí por nuestro culto ministro Gajardo, respeta y ama a Suecia. Yo he sido invitada aquí con el fin de agradecer la gracia especial que le ha sido dispensada. Chile guardará la generosidad vuestra entre sus memorias más puras. Es un fragmento del discurso del premio Nobel otorgado a Gabriela Mistral, que durante su vida estuvo marcada por ciertos momentos tristes, como suicidios de amores cercanos, como recibió básicamente eh, destituciones como maestra por asuntos religiosos, y siempre estuvo, digamos, no del lado del poder, sino del lado de la marginalidad. Así es que cuando ella recibió el premio Nobel, hizo referencia, ¿verdad?, al barrio donde ella vino, que era Antofagasta, una de las provincias al sur de Chile, y habló precisamente todo lo que significó para ella venir de un matrimonio pobre y llegar a ocupar lugares importantes como maestra y luego como diplomática, ¿verdad? Así que ahí vamos a ver cómo en su poesía se refleja mucho de este sufrimiento, de esta forma de construirse como mujer y de esta forma de crear una identidad chilena latinoamericana. Voy a regresar unos siglos para entender por qué cuando uno ve la historiografía literaria se encuentra siempre con que hay menos escritoras mujeres, hay menos producción. Si uno se pone a revisar la literatura, digamos, de finales de la Edad Media y del Renacimiento, pues prácticamente no existen mujeres escritoras, con honradas excepciones. Básicamente la escritura que en Occidente se practicaba en la Edad Media era a través primero de ¿se acuerdan? Este famoso papiro egipcio, que era una de las formas en las cuales se podía escribir, pero era sumamente caro. Era como, digamos, comprarse una Mac en los 90, que casi no había que ahorrar mucho para comprarse. Entonces, el papel papiro no estaba, el papel egipcio no estaba al alcance de todos. La forma en la que escribían, sobre todo en siglo XII y XIII, era un famoso pliego de cuero de res que tenía 1,5 metros de ancho más 10 metros de largo, que se le llamaba palimpsesto. El palimpsesto se utilizaba
para escribir memorias de los pueblos, historias, folclore, tradiciones o algunos problemas de tierras, por ejemplo, y se escribía con la sangre de los toros. Esta era la forma, digamos, de escritura, que era la forma de guardar como la memoria colectiva de los pueblos. Por supuesto que en este caso las mujeres tenían vedado la posibilidad de escribir, solo lo podían hacer los hombres. Y tenía otro problema el palimpsesto, y es que cuando se llenaban los 10 metros de textos, entonces echaban una especie de capa de cal y escribían encima. Volvían a llenar los 10 metros, otra capa de cal y escribían encima. Entonces se encontraban con el grave problema que los textos que habían escrito quedaban soterrados y ya no se podían leer. Entonces, una de las posibilidades de buscar la forma de almacenar los textos era hacerlo en madera, ¿verdad? Muchas veces los famosos anuncios en madera los hacían tallados, por ejemplo, alguna enfermedad, fiebre bubónica o la peste, por ejemplo, o viajes de aventureros que se tallaban y se escribían. Fue básicamente en el siglo XV que Gutenberg hace el diseño de la famosa imprenta, que lo que hizo fue básicamente utilizar una, una plancha de metal con letras móviles, se llaman tipos móviles. Entonces se podían hacer como una especie de rompecabezas y utilizar varios textos. Entonces, a partir de ahí, en 1454, se publica el primer libro que se le llama La Biblia de las 42 líneas. Es un texto que fue básicamente 250 ejemplares de 1280 páginas cada uno en 2 tomos forrados con cuero. Digamos que esta es la primera forma de guardar la memoria colectiva escrita en un libro. Esto trajo todo un desarrollo importante que ustedes ya saben, ¿verdad? Todo el desarrollo industrial y todo lo que significó el desarrollo de las ideas. Eh, las mujeres no tenían ninguna posibilidad de escritura, entonces lo hacían a escondidas, lo hacían clandestinamente. Y la forma de escribir clandestinamente era utilizar la sangre de los gatos, por ejemplo, como tintero, ¿verdad? Yo sí, a mí me interesa mucho este tema de la bruja como tal, y creo que cuando se asocia mucho las brujas con los gatos negros es porque en la Edad Media el gato negro se utilizaba como tintero. Era la forma que se podía escribir de manera en escondidas. Ustedes saben que muchas, sobre todo en este mismo momento de la imprenta, 45 años después, en 1490, comienza la Inquisición y comienza la Inquisición en España. Entonces, a pesar de que empezó a haber todo un desenvolvimiento de ideas y publicaciones, esta Inquisición vino a frenar todo ese desarrollo. Y la Inquisición, voy a decirlo así, se ensañó contra la mujer, ¿verdad? Creo que fue una gran irresponsabilidad atacar a las mujeres, porque si el hombre podía leer las estrellas, era un astrólogo, perdón. Si leía el futuro, era un profeta, pero si una mujer curaba a alguien con hierbas, era una bruja, ¿verdad? Entonces a la mujer se le estaba vedada toda posibilidad de estar cercana con la ciencia. Lo que se hacía era relacionarla con el diablo, ahí viene un poco el concepto de la bruja, ¿verdad? La bruja es toda aquella mujer que quiere salirse de su rol, por ejemplo, leer las manos, pues las gitanas al sur de Europa leían las manos y inmediatamente eran acusadas de brujas. Hubo una persecución como tal. Entonces los hombres tenían acceso a leer los libros que no eran prohibidos, porque al final de cuentas la Inquisición creó un famoso índice de libros prohibidos. En eso vino el desarrollo de las imprentas. Imagínense, la primera fue en Alemania, la segunda en Italia, la tercera en Francia, la cuarta en Inglaterra, y luego saltaron el charco y llegaron en 1625, llegó la primera imprenta a México y aquí con nosotros en la Capitanía General en 1630, aunque aquí el primer libro se publicó en 1600, se imprimió en 1667, que fue la apologética a la Virgen Inmaculada. Entonces, digamos que en ese ínterin, el siglo XV, XVI, XVII,
se le vedó a la mujer la posibilidad de que leyera y que escribiera. Entonces, una de las formas, digamos, de resistencia para que las mujeres pudieran leer y escribir era convertirse en monjas, ¿verdad? Porque ustedes saben que como monjas tenían acceso a mucha lectura y a muchas posibilidades intelectuales. De ahí que hay dos importantes escritoras durante la época colonial. Una es Sor Juana Inés de la Cruz, que es quizá la más conocida, y una es la primera escritora guatemalteca que se llama Sor Juana de Maldonado, nacida en Antigua Guatemala, y que tuvo como la mala suerte de ser hermosísima. Su padre hizo unos rostros de ella con dos vírgenes, entonces eso lo consideraron una herejía y fue encerrada como una monja ¿cómo se llama? Monja de claustro, ¿verdad? Y entonces ella encerrada en este convento que queda precisamente a la salida de Antigua, donde está la fuente, donde queman al diablo. Ahí hicieron ahora el convento de Sor Juana de Maldonado, y la escritora Luz Méndez de la Vega hizo un libro precisamente donde ella recopiló toda la poesía que escribió Sor Juana de Maldonado, porque al principio se creía que era un mito, que esta monja no existía, ¿verdad? Durante mucho tiempo la mencionó este famoso eh, aventurero Thomas Cage, el inglés, que hizo una serie de libros sobre la historia de la época de la colonia, y él la mencionaba como que si mencionáramos que a la ciguanábal o a la llorona, ¿verdad? Era un ser como de ultratumba. Sin embargo, el primero en encontrar, digamos, ¿cómo se llama? Sus orígenes reales fue el escritor Máximo Soto Hall, escritor guatemalteco de finales del siglo XIX, quien escribió una novela que se llama La Divina Reclusa. Él todavía hace un poco la duda de que existía o no, fue finalmente Luz Méndez de la Vega. Pero lo cierto es que la posibilidad de escritura de la mujer era convertirse en monja. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes incluso siendo Sor Juana Inés de la Cruz una importante intelectual, tenía que escribir como hombre para que los sacerdotes le pudieran contestar, porque ella no podía escribir como mujer? Entonces yo lo quería mencionar porque cuando Gabriela Mistral da su discurso, es básicamente como una especie de recibir un premio en nombre de todas estas mujeres que no pudieron expresarse durante todos estos siglos, ¿verdad? Nosotros como capitanía y como ya país independiente en el siglo XIX, sí tuvimos la fortuna de tener dos, tres escritoras fuera de serie. Una de ellas era Pepita García Granados, una escritora sobrina del presidente, que lo que ella escribiera, que lo que ella escribía en esa época era considerado incluso pornografía. Por eso la llevaron a la cárcel varias veces. Hay varias de su poesía en el internet, se puede leer. Escribía obras de teatro junto con Pepe Batres Montúfar, por ejemplo. La otra era Vicenta de la Parra y María Cruz. Estas tres mujeres, digamos, sentaron algo muy importante, lo cual no en otros países tuvieron la oportunidad de que mujeres tuvieran, digamos, en un importante rol como intelectuales, como escritoras y poetas. Y luego, pues ya vamos a ver el caso de Chile y el caso de lo que ocurre precisamente en las vanguardias. Solamente quería mencionar este recorrido así muy, muy a vuelo de pájaro, en el sentido de que cuando uno revisa, de hecho, hasta la fecha, la recepción que existe en la literatura de la mujer no es siempre recibida por digamos, por la gente que lee de manera igual, ¿verdad? La mujer se le acusa, ay, ella porque no tiene nada que hacer, por eso escribe, ¿verdad? Siempre se le denosta y no se le da el lugar intelectual que debe tenerlo. Afortunadamente, a partir de los años 50, 60, existieron autoras como Virginia Woolf, como Simone de Beauvoir, como Sylvia Plath en Estados Unidos, que crearon toda una corriente teórica en la cual se explica cuál es la forma de escribir de la mujer, porque lo cierto es que entre hombres y mujeres, pues nuestra forma de pensar y de elaborar un discurso es distinta, y por lo tanto también la forma de elaborar un texto es distinto, no mejor o peor, distinto. Entonces, a partir de esas épocas existen ya teorías para entender
cuáles son las estrategias, cuáles son las formas en las que uno puede leer una literatura escrita por mujer. Por ejemplo, yo con Dabeli de Nicaragua, ¿verdad? Cómo entender cómo ella construye sus personajes, o aquí en Guatemala, Carol Sardeto, ¿verdad? Otra importante novelista. Es interesante esto porque de alguna u otra manera, cuando uno ve que hay 100 obras y hay solo 2, 3 de mujeres, tiene que ver un poco con todo ese proceso histórico. Y no es así de ponerse a lamentar y a llorar y a meterse cuchillo, sino que es para entender un poco que ese proceso ha sido difícil y ha sido lleno de espinas para que una mujer tenga un reconocimiento intelectual o un reconocimiento académico. De hecho, hasta la fecha, la única mujer premio Nobel de literatura es latinoamericana, es Gabriela Mistral. Habiendo una serie de mujeres, que aquí les puedo mencionar yo 20 autoras latinoamericanas con toda la categoría para recibir un premio Nobel, ¿verdad? Entonces, uno ve un poco esa desigualdad que al final de cuentas, sí, ya en esta época posmoderna y todo, pues ya está tratando de poner las cosas en su lugar. Mi otra idea era hablarles un poco sobre ese contexto. Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 y digamos que este momento, si uno lo contextualiza en términos estéticos y lo que estaba ocurriendo en el mundo, es que había, por ejemplo, había un suceso muy importante y había sido la publicación de Azul de Darío, ¿verdad? Que eso fue fulminante para los que siguieron el modernismo, que fueron muy pocos, porque prácticamente Darío fue avasallador con el modernismo. Su forma de escribir una poesía, voy a decirlo entre comillas, pura, pues fue casi logrado, ¿verdad? La forma como él logró hacer las rimas, hacer la métrica y todo eso, hacer la cita de los clásicos y meterse en todo este mundo poético, hizo que cuando llegó a Europa y se encontró con Unamuno, con Pío Baroja y todos ellos, después de leer su obra, se enfermaron del estómago porque les dio casi cólico de leer obras de alguien que venía del tercer mundo, de Nicaragua, de un país de un pueblo que se llama Mazatepe, que ni siquiera estaba en el globo terráqueo de los españoles. Entonces, digamos que por un lado, el modernismo duró hasta que murió Darío, es decir, casi en 1915. Sin embargo, cuando veamos algún ejemplo de la poesía de Gabriela Mistral, pues ella es una mujer que tiene, digamos, dentro de su discurso una forma de escritura modernista. El modernismo, como ustedes saben, es heredero de las culturas clásicas, es decir, de lo griego y lo romano. El modernismo lo que hizo fue hacer una especie de regreso hacia el neoclasicismo, que había sido un movimiento que había sido muy importante en el siglo XVIII y que constituía, digamos, una poesía la que hoy conocemos como la poesía clásica, es decir, una poesía que tiene métrica, que tiene rima, que tiene armonía, que tiene ritmo. Siempre pongo de ejemplo un fragmento del himno de Guatemala. El himno de Guatemala es un verso en decasílabo que tiene rima en cada una en cada una de sus estrofas y que tiene armonía. Si ustedes ven, por ejemplo, según las normas de los himnos, en la tercera, en la sexta y en la novena siempre tiene que estar la fuerza. Entonces cuando uno dice Guatemala, la feliz que tus tercera, sexta y novena, no profane jamás el verdú, siempre. Entonces esta poesía era constituida de una forma muy difícil. De hecho, hoy en día casi ya nadie escribe poesía ah, eh, clásica porque tiene, digamos, toda una serie hay que quemar mucha materia gris y blanca para hacer, por ejemplo, un soneto, ¿verdad? Ahora imagínense nuestro gran poeta eh, Rafael Andívar, que escribió la Rusticatio Mexicana, que tiene 5.880 versos alejandrinos escritos en latín, ¿verdad? Se necesita de demasiado cerebro. Entonces, por un lado estaba la corriente del modernismo, ¿verdad? Digamos, exigiendo dentro de los poetas que lo ejercían, esta forma de escritura, ¿verdad? Y por otro lado, precisamente a finales del siglo XIX,
surge, bueno, primero el gran poeta norteamericano Walt Whitman, que rompió precisamente con esa estructura métrica. Whitman es como el gran padre de las vanguardias, porque lo que hizo fue en sus famosos poemas romper precisamente con esa métrica, con esa rima y con toda esa estructura. Lo que hizo fue hacer palabras sueltas. A él lo siguieron otros poetas como Ezra Pound, por ejemplo, ¿verdad? Como Stéphane Mallarmé en París. Y luego este se convirtió en un movimiento que se llamó el simbolismo, que fue uno de los primeros. Las vanguardias en general son básicamente una serie de ismos, pues es decir, surrealismo, impresionismo, dadaísmo, existencialismo, y se les llama vanguardias, que viene el avant-garde, que es ir hacia adelante, fueron una especie de rompimiento, ¿verdad? Con todo lo que se había escrito o pintado o cantado anteriormente. Las vanguardias vinieron a hacer una ruptura, digamos, epistemológica. A partir de ahí, digamos, el arte se concibió de otra manera, ¿verdad? Hubo movimientos importantes como el futurismo, por ejemplo, un movimiento italiano. Estos vanguardistas tenían la característica de en cada grupo tenían un gurú, que era como el jefe del grupo, ¿verdad? Y además tenían manifiestos, hacían sus manifiestos que los hacían en las paredes, en las calles, y eran muy agresivos muchas veces, ¿verdad? Eran misóginos. Si uno busca en realidad autores vanguardistas, son con excepciones 2 o 3 mujeres hay. De hecho, la única poeta estadounidense es Gerda Müller. Perdón, la única, no, Gerda Müller es la premio Nobel. Es Gertrude Stein, que es esta poeta que fue la que designó a los poetas gringos como la famosa generación perdida. Ella es la única escritora que aparece en ese momento. Y luego Gabriela Mistral. Ahora explico por qué. Todos estos movimientos de vanguardia estaban influenciados básicamente por toda la industria, es decir, por la locomotora, por los vehículos, por las luces, por la radio, cosa que antes a los poetas no les llamaba la atención. Entonces, ellos creían mucho en la velocidad, en el movimiento, ¿cómo se llama? Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial le habían inventado los aviones, ya habían los tanques, los paracaídas, entonces todos ellos incluso proclamaban la guerra. Este manifiesto, por ejemplo, surrealista, encabezado por Filippo Tommaso Marinetti, decía que ellos detestaban a la mujer, ¿verdad? Y que ellos, por ejemplo, en el Museo Louvre, cuando uno nomás entra, hay una estatua famosa que se llama la Victoria de Samotracia, que es una mujer con alas sin cabeza, que es una representante de la cultura clásica. Entonces dice Marinetti, es más importante la velocidad de un auto que la victoria de Samotracia. Entonces, imagínense todos los académicos y toda la gente conservadora caía fulminada solo de escuchar ese tipo de cosas. Los vanguardistas eran así, provocativos, era gente que lo que hicieron fue básicamente romper con todo lo que se conocía como el símbolo, con el signo como tal. Tal vez otro, pues no pretendo hablar de todos, pero por ejemplo, entre los otros grupos importantes son los surrealistas. Los surrealistas encabezados por André Breton hicieron 3 manifiestos. El primero fue en 1924 y tomaron todos los postulados de Freud, ¿verdad? Para construir ellos sus obras a partir de los sueños, a partir del estado de la vigilia y a partir de algo que Freud había descubierto que era el subconsciente, ¿verdad? Que Mafalda le dice el inquilino que tenemos dentro. Este subconsciente que es el que siempre está, nunca descansa. Entonces ellos lo que hicieron fue, ahí es donde se ve toda esa influencia de la poesía francesa en la poesía latinoamericana, porque se creó, digamos, lo que ellos llaman el dictado de la conciencia. Es decir, el dictado de la conciencia, o también se le llama el discurso interno, es aquel que, digamos, voy a poner el ejemplo, ustedes ahorita me están poniendo un 100% de atención, pero también están pensando muchas cosas al mismo tiempo, que ya viene la lluvia, que van a haber inundaciones, que no sé qué está pasando en el país, que el calor, que ya se va a acabar la universidad. Todo ese tipo de cosas uno los está pensando en el mismo momento. Entonces, ese fluir de lo que uno está pensando era la forma como ellos escribían. Por ejemplo, Bretón y Luis de Aragón, de hecho, uno de nuestros grandes escritores, Luis Carlos de Aragón,
firmó uno de los manifiestos. Lo que hacían ellos era que se juntaban por lo general en cúpulas de las iglesias y lo que hacían ahí era, se ponían a escribir durante días sin dormir y sin pensar, porque acuérdense que la escritura es un hecho intelectual, alevoso, que yo tengo pensada la idea y todo y la escribo. Ellos no. Ellos lo que hacían era que se ponían a teclear, no a teclear, no, sino que hacerlo a mano durante días. Y cuando terminaban exhaustos, 7, 8 días, llevaban esos textos a la imprenta. Ni siquiera los revisaban. Entonces, digamos que era un buen ejercicio de psicoanálisis. Pero por otro lado, a esos textos que nunca revisaron y que los llevaban a la imprenta a publicar, le llamaban el cadáver exquisito. ¿Verdad? A partir de esta forma de escribir poesía, ¿verdad? Es decir, es una poesía que no tiene como una lógica de decir, ahorita subo, llego, saludo, entro y me voy. No, saludo, adiós, adiós, chao. O sea, no hay una lógica, sino que solo son palabras, ¿verdad? Expresadas a partir, digamos, de ese subconsciente. Entonces, muchos escritores latinoamericanos vieron precisamente en París, que en París, en Londres en París, ¿cómo se llama? En Florencia, fue donde se dieron estos mayores movimientos. Muchos se fueron para allá. De hecho, esta generación chilena, que es una generación brillante, la generación a la que pertenece Gabriela Mistral, encabezadas primero por nada menos y nada más que Vicente Huidobro. Huidobro fue un poeta que creó un movimiento que se llamó el creacionismo, en el cual sus fundamentos principales era el adjetivo que no da vida mata. Y otro fundamento era el poeta es un pequeño dios, ¿verdad? Por lo tanto, el poeta puede crear y destruir mundos, puede hacer nacer y morir gente. Entonces, el manifiesto de Vicente Huidobro, que es muy famoso, se llama Non Serviam, que significa no te serviré, es un manifiesto que le hace a la naturaleza. Y le dice, naturaleza, tú tienes tus árboles, tus lagos y tus ríos, pero yo como poeta tengo los míos y los míos son mejores que los tuyos. O sea que yo no te necesito, naturaleza. Entonces, él logró, digamos, crear una forma adjetival extraordinaria y sobre todo en un famoso poema que se llama Altazor, Viaje en paracaídas. Es un poema de 7 cantos, cada uno es uno de los días de la creación del mundo y es un viaje en paracaídas. Un viaje en paracaídas, bueno, paracaídas, que era un elemento de la guerra, pues, que es una caída hacia abajo, ¿verdad? Hacia la muerte. Entonces, él, digamos, logra a mi forma de pensar una forma de poesía sumamente elevada, una forma de crear, digamos, él decía que poetas decían, no le canten a la rosa, hagan que la rosa renazca en un poema. Entonces, él, junto con Pablo de Roca, y Neruda, que era un poco más joven, son parte, digamos, de esta generación a la cual Gabriela Mistral pertenece. Tal vez para mencionar que las vanguardias tocaron algunas partes de América Latina. Algunos escritores como en México, por ejemplo, crearon un famoso movimiento que se llamó estridentismo. También otro movimiento importante en Latinoamérica fue el famoso criollismo. Pero otro fue la creación de la poesía infantil, y ahí es también donde entra Gabriela Mistral, que una de sus líneas de producción, de los trabajos de su obra en términos generales, es que ella fue la que introdujo la poesía infantil en Chile. Y estoy hablando de poesía infantil como poesía infantil, es decir, no aquellas famosas poesías que debían de tener una moraleja, que ponían a los niños en un plano, perdón, así como de tontos, ¿verdad? Que tienen que decirles poeta pío pío y no, es una poesía creada para un público niño que es muy difícil, ¿verdad? Porque los niños tienen una forma de alucinar y de pensar la realidad muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Muy distinta y muy creativa, ¿verdad? Tengo un par de hijas pequeñas, pero por ponerles el ejemplo de mi hija Valentina, cuando tenía 5 años, se encontró en la calle con un enano y se le queda viendo y dice, papá, ahí va el señor cuando era chiquito, ¿verdad? Y dije, qué forma más linda, ¿verdad?
de percibir la realidad. Entonces, esta poesía que ella hace, porque bueno, miren, la literatura infantil nace en el siglo XVIII, precisamente en el siglo de la Ilustración. Y nace porque nació el concepto de niño. Antes no había concepto de niño. En la Ilustración nació el concepto de niño porque entonces se dieron cuenta que estaba comida para niños, educación para niños y formas distintas. Hasta ropa. Antes el niño era casi como un adulto. Entonces muchas de las obras de Perrault, por ejemplo, ¿verdad? De estos grandes autores, lo que hicieron fue adaptarse a ser infantiles. Por ejemplo, Caperucita Roja no fue hecha para niños, lo que hizo fue una adaptación, porque ustedes han leído la original es sumamente sangrienta, es una obra igual que la Bella Durmiente. Entonces, a partir del siglo XVIII es que se concibe la idea de niño y durante el siglo XIX, sobre todo en la época del romanticismo, se adaptan aquellas obras y sobre todo en España, ¿verdad? Obras como aquel famoso, el de los dientes, el conejo, perdón, el ratón de los dientes y todos ellos, los hermanos Green y todo. Entonces, en América Latina hay dos puntos importantes. Uno, el de Gabriela Mistral, con la construcción de su poesía infantil, y otro es aquí, aquí a la par en El Salvador, Claudia Lars, es esta escritora que hace, digamos, toda la poesía infantil. Es parte de las vanguardias latinoamericanas, es una forma, digamos, de entender las vanguardias que son un cambio, que son un caos. Estas dos autoras, a mi juicio, son las que hacen esa introducción. En Guatemala, por ejemplo, la literatura infantil hasta los 90, en el 98 se publicó el primer poemario de literatura infantil. O sea, casi todo pasamos siglo XX y casi el siglo XX sin una producción de literatura infantil. Entonces creo que ahí viene, digamos, estas vanguardias que crearon toda esa explosión y esa, digamos que Benedetti, todos esos poetas latinoamericanos, César Vallejo, y todos ellos son herederos precisamente del surrealismo. Entonces ahí es donde podemos entender la obra de Gabriela Mistral, ¿verdad? Tomando en cuenta un poco ese contexto y esa forma estética de entender esos cambios en la literatura. Esos cambios fueron en todas las artes, pero pues lo que nos compete acá es la literatura. Pero esta forma, digamos, de entender esos cambios, uno la ve precisamente ella, Gabriela Mistral, pues fue una mujer que desde pequeña tuvo inclinaciones a la docencia, trabajó en varias escuelas, básicamente en esta parte de Vicuña, que se llama en Chile, y en Antofagasta. Y digamos que al principio su gran aporte eran los aportes pedagógicos. Y fueron tan importantes sus aportes pedagógicos que fue llamada a México, más o menos en los años 29, para que fuera a hacer una reforma educacional a México. Digamos que ese es uno de sus discursos importantes, ¿verdad? Y luego, a partir, digamos, de unos desamores y unos desencuentros, escribe sus primeros poemarios. Uno de ellos se llama Tristeza, que lo escribió tras el suicidio de un enamorado que ella tuvo, ¿verdad? Uno ve precisamente en esa poesía, al rato yo creo que podemos ver algún par de poemas para ver cómo construye ella precisamente ese discurso. Es básicamente ese sufrimiento, y voy a decirlo así también, entendido en frustración. No es una frustración como cuando alguien se frustra y ya no hace nada, sino que es una frustración que lo que hace ella es como ayudarle a salir adelante, ¿verdad? Porque yo les decía que sufrió, digamos que acosos por su religión. Ella pertenece a una familia de migrantes y su nombre de Gabriela Mistral, ella lo tomó precisamente cuando hizo sus primeros trabajos poéticos y ganó los primeros, por decirlo de esa manera, Juegos Florales de este escritor italiano Gabriel Diamusio, que ahí tomó el Gabriel, y luego de Frédéric Mistral, que es otro importante poeta. De ellos dos tomó ella su seudónimo como una forma de homenaje hacia ellos, y ya se quitó el nombre de Lucila Godoy. Otro momento importante de ella es que es una de las características de los vanguardistas y que es la forma aventurera, viajera en el mundo. Digamos que si bien ella al principio no está en Europa, sí visita muchísimos países en cuenta el nuestro.
Aquí ella tuvo un paso muy importante en Guatemala, sobre todo en el año 30, 31. Fue tan importante su paso acá que incluso tuvo como una guía, digamos, de turista, por decirlo de esa manera, a nuestro escritor Rafael Arévalo Martínez. Arévalo Martínez ya era pues un escritor consagrado porque él básicamente en 1915 había publicado este famoso libro que se llama El hombre que parecía un caballo. Y ahí había hecho algunos homenajes a ciertos escritores, entre los cuales estaba Gabriela Mistral. Entonces tengo entendido que a ella le dieron un chalet en Amatitlán para que estuviera 15, 20 días y Rafael Arévalo Martínez fue uno de los que la acompañó. Ella pertenecía a un grupo de intelectuales que estaban muy influenciados por la famosa Madame Blavatsky, que fue una intelectual rusa que había, digamos, influido en Rubén Darío, en el mismo Sandino y en, ¿cómo se llama?, Miguel Mármol, algunos intelectuales de principio de siglo centroamericanos, y sobre todo que los había introducido a esta cuestión de los Rosacruces, a la teosofía y a ciertos elementos entre los cuales ellos tenían un grupo como muy cerrado, ¿verdad? Entonces ahí estaba Rafael Arévalo Martínez y algún otro grupo de escritores. Entonces ella tuvo, digamos, quiero contarles que yo soy nieto de un escritor guatemalteco, Francisco Méndez Escobar, y en la casa de mi abuelo era donde llegaba Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Porfirio Barba Jacob, y ahí se juntaban todos ellos porque tenían un papel muy importante dentro de los medios de comunicación. Sobre todo, recuerdan que Arévalo Martínez había publicado este libro, El hombre que parecía un caballo, y causó todo un gran revuelo, ¿verdad? Durante 5 o 10 años este libro tuvo que aclarar incluso Arévalo Martínez porque lo había escrito. Y entonces la presencia de Gabriela Mistral aquí fue muy importante porque se estaban gestando revistas culturales, revistas literarias, una de ellas muy importante que es la Revista de Guatemala, que finalmente la dirigió Luis Cardosa y Aragón. Pero fue, digamos, a partir de la intervención de Gabriela Mistral. Otra cuestión importante fue la participación que tuvo ella con escritores salvadoreños conocidos por a ellos se les conoce porque se les llama la generación comprometida, una generación de autores que ustedes saben que en El Salvador existió un suceso en 1930 en el cual el presidente Hernández ordenó una masacre de más o menos 20,000 campesinos y maestros. Entonces Gabriela Mistral tuvo, digamos, una presencia con este grupo, entre los cuales estaba Roque de Alto, Manlio Argueta, Rafael Quijadurías, Tirso Molina, la misma Claudia Lars, y según lo que se sabe es que Gabriela Mistral fue la que bautizó a Salvador con el nombre de Pulgarcito de América, ¿verdad? Que así es como se le conoce a El Salvador. Entonces, digamos que nosotros acabamos de pasar la dictadura esta Cabrera que había terminado en 1920. Y entonces, a pesar de que durante la época de esta Cabrera fue un lugar abierto para el encuentro de intelectuales, pues en los años 30 hubo otro aliento, digamos, de intelectualidad y Gabriela Mistral pues tuvo esta importante presencia aquí en Centroamérica. Primero había ido a México y según lo que se sabe es que en México se fue en bus a Chiapas y de Chiapas vino para Guatemala y le interesaba mucho el país por su carácter indígena y sobre todo por la cantidad de escritores que se reunían acá, que es parte, digamos, de lo que a ella le tocó viajar. De hecho, cuando ella recibió la noticia del premio Nobel en el 45, estaba en Brasil, en la ciudad esta de ¿cómo se llama? Petrópolis. Ahí estaba ella desempeñándose como diplomática y estuvo en muchísimos otros países de América Latina precisamente ejerciendo su trabajo de diplomática. Si uno quisiera ver, digamos, en términos generales, vemos que la poesía tiene varios elementos importantes. Ella conserva, por un lado, la poesía, por decirlo de esa manera, modernista. Mucha de su poesía mantiene rima, mantiene métrica,
Es una poesía en el cual el yo poético representa un momento muy angustiante, ¿verdad? Hay algo, digamos, de existencialista en su forma de presentar su poesía, ¿verdad? Hay algún tema importante que tiene ella en la poesía y es, por ejemplo, la maternidad, ¿verdad? Algo que de alguna otra manera le costó uno de sus famosos, ella tenía unos sobrinos, a uno de ellos lo había adoptado como hijo y falleció muy joven, entonces ella estuvo como muy cercano a momentos muy dolorosos. Entonces, alguna de su poesía presenta precisamente toda esta forma angustiante y dolor. Aquí hay un fragmento de un poema que se llama Yo canto lo que tú amabas. Entonces es un poema bastante extenso, pero voy a leer las primeras dos estrofas y vemos, digamos, cómo construye precisamente esa estructura, que es una estructura bastante clásica, y por otro lado la forma sentimental del poeta construyendo a partir de preguntas y a partir de cuestiones existenciales su discurso. Dice, yo canto lo que tú amas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste. Al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascornada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, vida mía. Si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía. Aquí encontramos precisamente que hay una forma de rima, ¿verdad? De vida mía, comida, viviste, mía, mía, mía. Hay una forma, digamos, de estructurar de manera clásica. Pero por otro lado uno encuentra los contrastes entre la sombra, entre la luz, por ejemplo, entre el atardecer. Acuérdense que cuando un poeta habla de atardecer es porque ese atardecer tiene una forma de sentimiento, ¿verdad? El anochecer pues también nos lleva a una angustia. Y hay otra forma importante que es la reiteración de vida mía, vida mía, vida mía, que es una forma como enfatizar en términos poéticos lo que se quiere destacar como tal. Entonces, en esta forma poética encontramos que si existe, digamos, una, una métrica y una forma, una rima para verla. Aquí tenía otro ejemplo de otro poeta, de otro poema que se llama Caricia y que dice, Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se oye respirar. Yo te miro, sin cansarme de mirar, y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo nada más. Aquí vemos otro ejemplo de la maternidad que les decía que es un tema bastante recurrente, pero hace esa relación, ¿verdad? De lo del beso con lo enjambre, ¿verdad? Que es una forma de una forma alegórica, ¿verdad? De mostrar el beso de un hijo con su madre, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, cuando menciona que una abeja entra a polinizar, ella menciona cómo una madre puede esconder a su hijo en su regazo. Entonces hay una forma, digamos, comparativa entre entre los besos, por ejemplo, y entre el arrullo. Creo que una de cuando le otorgaron el premio Nobel, era básicamente cómo a partir de su poesía ella logró, digamos, captar mucho más lectores, porque cuando uno lee la poesía de ella, puede decirlo así, digamos, no es una poesía intelectual que uno tenga que ir a buscar diccionarios y todo eso, sino que es una poesía muy accesible, ¿verdad? Muy escrita con palabras sencillas, pero que van muy a lo profundo, ¿verdad? Ahora aquí hay otro ejemplo un poco distinto de su forma, de los dos anteriores, y este se llama Desolación. La bruma espesa, eterna,
para que olvide dónde me ha arrojado el mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre se esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos, y de alarido y quiebra como un cristal mi grito. En la llanura blanca el horizonte infinito, miro morir intensos ocasos dolorosos. El poema sigue, pero vemos ahí otra forma distinta. Aquí hay una forma de desolación, aquí hay un sentimiento muy triste, ¿verdad? Sobre todo cuando habla de la bruma espesa, donde dice que no hay primavera, donde dice que hay noche larga, donde habla de alaridos, ¿verdad? Entonces está construyendo, digamos, una atmósfera poética en la cual vemos una forma cabal, como se llama el poema de desolación. Y quizá tal vez un par de ejemplos de poesía infantil para que vean cómo construye ella sus poemas. Sí, traía ese ejemplo de literatura infantil, pero ya lo habíamos, ya lo habíamos revisado. Voy a ver la parte final para que ustedes vean este poema, cómo lo concluye a partir, digamos, de esa relación de madre con hijo. Dice, yo te miro sin cansarme de mirar, y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. ¿Verdad? Aquí vemos, digamos, estos cantos de arrullo que si uno pudiera, son básicamente pueden ser llevados a la música, ¿verdad? Solamente faltaría ponerles música para que puedan ser cantados, ¿verdad? Creo que ese es otro aspecto importante porque les decía que literatura infantil es muy difícil que se publique y sobre todo que se haga literatura infantil como tal, porque hay cierta literatura que en realidad no está hecha para niños. Em, digamos que hay algo importante en la parte final de su vida y es que ella padeció de cáncer, de hecho ella murió de cáncer de páncreas. Murió de cáncer de páncreas, ella vivía en Nueva York el 10 de enero de 1957. Quizá entre sus obras más importantes les puedo mencionar Desolación de 1922, Ternura, canciones de niños con rondas y canciones de la tierra, canciones estacionales y religiosas, Nubes Blancas, Tala, que es uno de sus poemarios más conocidos. Este lo publicó en 1938 en Buenos Aires. Nubes Blancas, una antología de literatura poética, Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos. Lagar, Recados contando en Chile de 1957. Y algunas ediciones póstumas, básicamente El Coquimbo, una, 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 una colección de poemas infantiles, Gabriela Mistral, Escritos Políticos, poesías completas, del 2001. La mayoría de sus libros fueron publicados por la editorial Andrés Bello. Esa es una de las editoriales chilenas más importantes. Básicamente tendrá unos 50 libros de ensayos y sobre todo ensayos sobre temas de educación pedagógicos. Al final, pues creo que estamos ante una gigante autora latinoamericana que si bien, digamos, como a diferencia de Pablo Neruda y otros autores que han tenido seguidores, ella no tuvo seguidoras, digamos, que emularan su poesía y su literatura. Y eso ocurre precisamente cuando los autores, digamos, que logran abordar un mundo completo en sus obras, como pasó con Darío, por ejemplo. Yo creo que con ella en el campo de la poesía y en el campo de la literatura infantil, pues no hubo quienes la siguieran tratando de escribir un poco su forma o su estilo, sino básicamente que ella agotó prácticamente todo su repertorio y toda su forma de escritura. Pues básicamente esos son algunos aspectos relacionados con ella y bueno, pues muchas gracias.